Mi nombre es Mario Abel Moreno Ruiz, tengo 27 años y soy de Charape La Joya, municipio de Querétaro. Pues el Charape es una comunidad pequeña, prácticamente tiene un total de 130 habitantes más o menos. Mayormente son mujeres y niños porque los hombres salen a Estados Unidos, pueden durar de 1 año a 4 años. El desarrollo rural pasa inevitablemente por una integración entre la agricultura y un modelo industrial sostenible. Esto aporta una diversificación de las fuentes de ingreso y es el camino para que los pequeños agricultores logren prosperar económicamente respetando sus prácticas y conocimientos tradicionales y protegiendo la biodiversidad de sus tierras. Soy Janet Arteaga, soy integrante del grupo Mujeres y Ambiente. Somos una sociedad de producción rural. Provital se acerca con nosotros porque quería hacer una nueva colaboración para investigar las propiedades cosméticas en este caso, del árnica. A partir de los estudios que hemos estado haciendo sobre Heterotheca inuloides, hemos estado por parte de la UAC investigando las condiciones de las poblaciones naturales de la planta, de algunos trabajos sobre la fitoquímica, y a partir de esto hemos estado trabajando en la propagación de la especie, realizando un protocolo de propagación. La participación de la Universidad Autónoma de Querétaro ha sido vital en el buen desarrollo del proyecto y cabe destacar al grupo de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Desde hace muchos años vienen desarrollando proyectos con las comunidades locales con el objetivo de combatir los problemas medioambientales que tiene la microcuenca y también para mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las microcuencas. Todo este proceso que se hizo con Provital era para que ellos pudieran hacer el estudio de esas propiedades que pudiera tener la planta como producto cosmético y ya hacerlo bajo un acuerdo que se llama Protocolo de Nagoya. El protocolo de Nagoya es para establecer los lineamientos para el reparto justo y equitativo de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Todo viene a partir del 92, que es la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es uno de los 3 convenios ambientales de Naciones Unidas. Tiene 3 objetivos: conservarla, usarla de manera sustentable y repartir de manera justa y equitativa los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. Bueno, pues nos hicieron la invitación y pues nosotros fuimos bien aventados. Nosotros fuimos pocas personas los que creímos en el proyecto, que para nosotros pues era algo nuevo. Nunca habíamos cultivado con semilla la planta. Empezamos a trabajar en pequeños huertos o unidades de producción. Y entonces aquí también apoyamos en el sentido de que coproducimos diseños de cultivo en un formato agroecológico. Con Joya y Charape particularmente dimos la capacitación de cómo producir el árnica, cómo sembrarla, cómo trasplantarla, cosecharla, y también se les enseñó cómo hacer el secado. Cómo nos reunimos, nos enseñan cómo se debe hacer y ya fuimos aprendiendo. Y no, sí, ahora sí ya le encontré el modo al sembradío. Pues fue muy bonito porque ya cuando creció floreaba re bonito, amarillo, y sí crece grande. Pues les digo yo que sí es pesado porque con el agua que no la tiene uno a la mano, tantito que se le pasa a uno, pues ya se secó la planta. Que echarle ganas, de hecho yo llevo mucho ánimo y pues ojalá y sí vayamos por buen camino, ahí paso a pasito. El trabajo realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro fue de gran valor para nosotros, pues nos permitió identificar los principios activos de Heterotheca inuloides, así como diseñar los estudios de investigación de sus propiedades en la piel. En el desarrollo de nuestros estudios in vitro pudimos comprobar algunas de las actividades ya descritas para esta planta, como la actividad antiinflamatoria o antioxidante, pero también descubrimos otras que ampliaron su potencial como activo cosmético. La investigación sobre nuestro ingrediente es solo una parte de un gran proyecto de desarrollo rural sostenible que va mucho más allá.
Este macroproyecto, que dura ya una década, demuestra que se puede establecer un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad, liderado por mujeres y que puede transferirse a otras comunidades y a otras zonas mediante procesos colaborativos entre los agricultores. Una vez tuvimos los resultados de los estudios, los primeros en conocerlos fueron los participantes en el proyecto de las comunidades. Y para ello realizamos una presentación virtual y también preparamos unos dípticos informativos que repartimos entre los miembros de las comunidades. Pues ha sido todo un trabajo de, yo diría, de convivencia, de aprendizaje. Ha sido una experiencia de compartir conocimientos, de compartir saberes, y creo que pues vale la pena porque en la medida en que uno comparte la riqueza del conocimiento, es como pues también uno se va desarrollando como persona, crece. Me parece que lo que ha hecho Provital como empresa es un ejemplo para todo este sector, en el sentido de que hay una forma de hacer las cosas, puede haber una ganancia, pero también pues esta parte de apoyar el desarrollo sustentable desde la parte ambiental, desde la parte social y desde la parte económica. Pues me parece que ahí está el ejemplo que puede poner como un referente a Provital. Estos proyectos solo tienen sentido si es la comunidad rural quien los lidera, basándose siempre en sus usos y tradiciones y respetando su conocimiento ancestral. El papel del resto de los actores debe ser simplemente acompañar en el proceso y ayudar a adaptarlo a las necesidades del mercado.